31 de julio de 2022, 18º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro del Eclesiastés, también llamado Cogelet, en el capítulo 1, versículo 2 y capítulo 2, versículos del 21 al 23. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículos del 9 al 11. Y el Evangelio está tomado de Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 2, versículos del 21 al 23. En el breve segmento que leemos hoy del libro de Cogelet, este sabio judío parece un pesimista empedernido. Habla como si la vida del ser humano careciera de sentido alguno, porque la muerte termina aniquilándolo todo. Nadie rebasa el límite de la muerte. Hay que decir, sin embargo, que esta impresión no se ajusta a la lectura total del libro completo. De hecho, la tradición judía ha agrupado el libro del Eclesiastés entre los rollos que se leen durante los días de la celebración de la fiesta de las tiendas, que es la fiesta más jubilosa de todas. Esos días se celebra la alegría de vivir, el don de la ley. Lo que Cogelet quiere enseñar es un arte de vivir. Cuando la existencia se vive solo como conquista, como carrera hacia el éxito, hacia el dinero, hacia el placer, hacia la gloria, acaba irremediablemente en la decepción y en el fracaso. De lo que se trata es de aprender a vivir. Es una desgracia vivir en la oscuridad del sinsentido, en medio de un mundo que parece absurdo. Pero el sentido de la vida no está ni en la riqueza, ni en el trabajo, ni en el placer. Todo esto es tan fugitivo como el vaho sobre el cristal, que eso quiere decir vanidad, pura vanidad. Vivir, en cambio, en todas sus dimensiones, es un don gratuito que Dios ofrece a todas las personas. Cogelet nos recuerda que la ley de Dios no es un yugo que el Señor sujete al cuello de sus fieles, sino una luz que nos da para no tropezar en nuestro camino por el mundo. Por eso, tan solo unos versículos más adelante de nuestra lectura, capítulo 2, versículos del 24 al 26 y capítulo 3, versículos del 12 al 15, el sabio proclama que hay que vivir con intensidad cada momento de la vida, precisamente porque todo termina con la muerte. Cogelet no sabe de la vida celestial posterior a la muerte. Por eso su reflexión aparece llena de racionalidad. Por una parte, no promueve una vida solo impulsada por los caprichos del momento, pero por otra parte, zanja la ilusión de que buscar la satisfacción sin límite es posible. El sentido más hondo de la vida está en Dios, el resto es efímero. El ser humano está llamado a vivir en presencia de Dios, regido por su ley, pero gozando el día a día, disfrutando de los breves momentos que el Creador le dispensa a su criatura. La segunda lectura está tomada de Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículos del 9 al 11. Con el capítulo 3 inicia la sección moral, la sección ética de la carta a los Colosenses, que abarca el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 1. En esta parte de la carta, el autor exhorta a los creyentes a conformar su vida a las condiciones pascuales que el bautismo cristiano implica. Es decir, el bautismo no es un baño ritual de simple cumplimiento. El bautismo implica un cambio radical de vida y trae consigo un compromiso comunitario y social. La exposición teológica que el autor ha hecho antes sobre el bautismo, en el capítulo 2, versículos del 6 al 19, no ha sido una reflexión romántica y sin compromiso. Al contrario, renacer en Cristo libera al cristiano de toda obligación impuesta por la ley de Moisés, es cierto,
pero primeramente le infunde un fuerte dinamismo interior, el Espíritu Santo, que capacita a la nueva criatura a vivir su nueva condición de hijo en el Hijo. Enfrentando las falsas doctrinas que se colaban en la comunidad, la carta a los Colosenses nos enseña que la vida del creyente no está sometida a las potencias o los poderes que se pensaban que regían los destinos humanos, porque al sumergirse en las aguas bautismales, los cristianos han muerto simbólicamente a Cristo y con Cristo, y al emerger han resucitado también con Él. Esta dinámica pascual cristiana es la que le da sentido y horizonte al día a día de los seguidores de Cristo. En efecto, los discípulos de Cristo no se caracterizan por el saber o por el conocimiento de las realidades celestes, sino porque su nuevo modo de vivir ha sepultado lo malo, todo aquello que daña la integridad humana. El autor enumera una quinteta de vicios que arrastran a los seres humanos lejos de su ideal de vida. Esta lista de acciones y de comportamientos que llevan a la muerte y que el cristiano debe vencer es más ilustrativa que exhaustiva. Estos vicios llevan a la muerte porque no reflejan otra cosa que la idolatría del egoísmo que anida en el corazón humano. El cristiano, sin embargo, tiene la capacidad para desterrarlos de su vida y, en cambio, mantenerse revestido de Cristo. Nuestra tarea es comenzar a hacer visible ya desde este mundo el futuro de la nueva humanidad a la que Dios nos ha destinado en Cristo. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. El segmento del que está arrancada nuestra lectura forma parte de un conjunto más amplio, 12 del 13 al 34, que bien haríamos leyéndolo completo, porque el versículo final, el versículo 31, nos da la clave interpretativa de todo el conjunto, la búsqueda del reinado de Dios como faro, como brújula de nuestra vida cristiana. La sección de conjunto reúne algunas palabras de Jesús sobre la ambición, la codicia y el deseo de poseer cada vez más sin límite alguno, y cómo esto refleja un corazón que tiene puesta su seguridad en los bienes materiales y no en Dios. No es novedoso, el Antiguo Testamento nos ha hablado de esto en Salmo 62:11, también en el libro del Eclesiástico, capítulo 11, versículo 19, y capítulo 31, versículos del 1 al 11. Ahora Jesús se dirige a sus discípulos para advertirles que no se alcanza la plenitud de la vida solo poseyendo riquezas, pues la calidad de la vida no depende de los bienes que se acumulen. Por eso es que plantea esta parábola del rico insensato, una parábola que muestra la necedad de quien almacena pensando solo en su propia seguridad y en su disfrute. Al final está el horizonte de la muerte, que priva de sentido esta ambición desmesurada. No hay referencia alguna en el pensamiento del rico respecto, digamos, de sus trabajadores. Ni siquiera piensa en los miembros de su propia familia. Los bienes materiales, que son siempre regalo de Dios, nunca hay que olvidarlo, son una bendición solamente cuando son recibidos y usados compartiéndolos con los hermanos. Eso es lo único que nos hace ricos respecto a Dios. La disputa familiar por las herencias que se presenta a Jesús por un desconocido de la multitud al inicio del pasaje es otra muestra, una más, de cómo la obsesión por los bienes materiales puede terminar destruyendo incluso familias enteras. Este Evangelio nos da la oportunidad de retomar los principios fundamentales de lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Cuando las riquezas, los bienes materiales, generan solamente un impulso acumulativo sin freno, se termina traicionando la intención de Dios, se termina traicionando el Evangelio del Reino. Nos corresponde, en cambio, hacer más expansiva, más distributiva, la hipoteca social de los bienes, no solo de los materiales, también de los culturales, porque Dios ha hecho todas las cosas para todas las personas, y compartir es el compromiso de los bautizados y las bautizadas. Hasta aquí los comentarios a las lecturas de este domingo.
Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.